Muy buenos días a todos nuevamente. Perdóname que Buenos estamos con un días. poco de interferencia. Muchas gracias a todos por su puntualidad nuevamente. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy en nuestro comité tributario. Para iniciar, bueno, mi nombre es Sofía Nava, yo soy directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Colomboamericana Cartagena. Y para iniciar, le damos la bienvenida a el líder de nuestro comité, Juan Carlos Arbeláez, socio de la firma Crow. Para los que todavía no conocen a Juan Carlos es abogado de la Universidad de La Sabana, especialista en Derecho Comercial de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Tributario y magíster en Derecho Privado de la Universidad de La Sabana. Juan Carlos cuenta con más de 15 años de experiencia profesional brindando asesoría en Derecho Corporativo, régimen de inversiones, Derecho Contractual y Tributario a entidades públicas y privadas, tanto nacionales como extranjeras. Juan Carlos actualmente se desempeña como socio de la práctica de impuestos y servicios legales de Crowe en Colombia. Ha participado como conferencista en temas de su práctica en diversos seminarios, capacitaciones y foros organizados por el Instituto Colombiano de Derecho Tributario y Aduanero, el Instituto Nacional de Contadores Públicos y actualmente es profesor de la especialización de Derecho Tributario de la Universidad de La Sabana. Juan Carlos, muchas gracias como siempre por aceptar nuestra invitación a nuestro comité. Bienvenido, esta es tu casa. Sofía, muchas gracias a ti y a todo AmCham por esta invitación. Como siempre es un gusto y un placer acompañarlos en estos comités y poder hablar de temas de actualidad tributaria que nos ocupan. Si bien, pues hoy todos estamos preocupados de alguna manera por una reforma tributaria que viene avanzando en el Congreso y que aún no conocemos el texto que va a entrar a debate seguramente el día de mañana. Hay unos temas de actualidad y de cumplimiento y operativos que no podemos olvidar y que deben estar en el radar de todos los encargados de las áreas de impuestos de las compañías de nuestro país y en especial, ¿por qué no?, de las compañías que hacen parte de AmSham. Y en este caso, pues me he hecho acompañar de Manuel Benítez, que seguramente algunos de ustedes lo recordarán por algunos soportes y participaciones que nos ha hecho en este mismo comité donde la idea es poder dar una visión mucho más general. Y en este caso vamos a hablar en primera instancia de un asunto eh, que viene generando mucho ruido en las áreas de impuestos de las compañías, y es que vamos a hablar de los temas de facturación electrónica y en especial de un pronunciamiento que ustedes van a ver reciente del Consejo de Estado que hace ciertas precisiones respecto de la facturación del impuesto sobre la renta y de la conciliación fiscal y la relevancia que comienza a tomar la conciliación de la facturación para este tipo de asuntos. Y de igual manera, vamos a hablar de algunos temas que seguramente serán de su interés, especialmente por la realidad que está viviendo el país en este momento, donde vamos a tomar elementos para ponerlos a su consideración y que ustedes validen eh, en asuntos sobre planeación fiscal y patrimonial y cómo pueden protegerse de alguna manera de ciertos cambios que se vienen dando en el riesgo de nuestro país. En ese caso, pues doy la bienvenida a Manuel Benítez. Manuel es contador público de la Universidad Nacional, especialista en Derecho Tributario Internacional de la Universidad Externada de Colombia y tiene más de 13 años de experiencia y es uno de nuestros socios en la práctica de impuestos y servicios legales en Crow. Manuel, muchas gracias por acompañarnos y pues te doy la palabra eh, y también pues compartas la presentación con el fin de poder abordar estos temas que seguramente serán de interés de todas las personas que nos acompañan hoy. Claro que sí, Juan Carlos. Muchas gracias por esta invitación. Gracias, Sofía, AmCham, como siempre, que nos brindan estos espacios para compartir con ustedes, como bien lo decía socio Juan Carlos, que pues tienen especial relevancia en estos momentos en los cuales estamos atravesando por una reforma tributaria que todavía nos llena un poco de incertidumbre. Estaba precisamente en el tema de la conciliación revisando acá de último minuto el último articulado que nos han compartido con las modificaciones respecto de varios temas y estaba tratando aquí de revisar cómo quedó el tema de algo que vamos a tratar esta mañana, que es la conciliación de la facturación electrónica, que si bien es un tema que hasta el momento
pues no se ha trabajado. Ya es un tema en el cual, digámoslo de manera silenciosa, la administración tributaria ha dado buenos pasos, ha dado pasos en el camino correcto. Y pues la idea de esta mañana es compartir con ustedes comentarios en el sentido de todas estas obligaciones que se vienen respecto de la facturación electrónica, qué hay que hacer, cómo debemos prepararnos y qué está haciendo la administración tributaria con esa información. Y una segunda parte que tiene que ver algo con un tema de planeación internacional que también quisiéramos compartir con ustedes, que es un elemento que toma mayor relevancia cada día, pues teniendo en cuenta, por ejemplo, eventos como la eventual reforma tributaria y pues planeación internacional que también sirve para diversos objetivos dependiendo de lo que necesite pues nuestros clientes. Entonces, vamos a iniciar con unos comentarios respecto de qué y cómo se concilia. Ahí hay que tener en cuenta que con la pandemia muchos temas se modificaron y entre ellos, pues digamos que también se modificó lo que es conocido como el umbral temporal. Es algo que yo he denominado de manera propia el umbral temporal post pandemia. Creo que a todos nos pasa, inclusive en nuestros trabajos, que pues si bien siempre hay un sentido de inmediatez, con la pandemia esto se transformó. ¿Por qué? Pues como la pandemia nos obligó a adentrarnos y a hacernos expertos en el uso de todas las herramientas tecnológicas con el ánimo de poder comunicarnos no solo para los temas personales, sino también para los temas académicos o los temas laborales, pues ese sentido de inmediatez cambió. ¿Y cambió en qué sentido? Si a ti te llegaba un correo de la oficina a las 6 de la tarde, cuando trabajábamos en la jornada normal y en las condiciones normales de la presencia física en las oficinas, pues muy seguramente ese correo lo ibas a leer hasta el día siguiente. Y esto pasó tanto con clientes como con compañeros de trabajo, como con superiores y demás. Te llegaba el correo a las 6 de la tarde y si a las 6:02 esa persona no tenía una confirmación de lectura, pues llegaba o un mensaje por Teams o inclusive un mensaje por WhatsApp. Entonces terminaba uno trabajando a las 8 o 9 de la noche en ese sentido de la nueva inmediatez. Y esa nueva inmediatez también a qué lleva a que el uso de la información se haga en tiempo real. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque esto es algo que también están haciendo la administración tributaria, tanto nacional como algunas administraciones territoriales. Entonces, teniendo en cuenta adentrándonos en ese concepto de lo que es la inmediatez, pues también es importante ver cómo ha cambiado el paradigma en el tema, por ejemplo, de lo que es la fiscalización. Yo que llevo casi 18 o 20 años trabajando temas tributarios, digamos que yo fui de la generación de contadores que alcanzó a ver dentro de sus pares que ya llevaban mucho tiempo ejerciendo la profesión cuando yo me gradué de la universidad, que tenían la teoría de la fiscalización de la zanahoria. Es que eso a veces suena un poco chistoso, pero la teoría más o menos funcionaba como que si viene la administración tributaria, yo le dejo en la renta un gasto no deducible para que me lo encuentre y con eso pues ya se va contento el funcionario de la DIAN. Esa era la fiscalización de la zanahoria, dejarle ahí la cascarita, el dulce al funcionario para que cuando me fiscalizara pues lo encontrara y terminara ahí el proceso de fiscalización. Oye, y pues eso se basaba en un uso posterior de la información. Digamos que cuando los funcionarios llegaban a hacer una fiscalización, pues llegaban con algunos indicios o con alguna información que tal vez provenía de la información exógena, pero llegaban era como a buscar y encontrar indicios de por dónde pueden orientar esa fiscalización. Hoy en día ha cambiado ese tema de la fiscalización de la zanahoria y estamos en ese escenario de la fiscalización en tiempo real, de la fiscalización inmediata. Tanto que, pues si ustedes se habrán dado cuenta, en las declaraciones de IVA ya aparecen cifras sugeridas cuando la voy a presentar. Hay programas de fiscalización que tienen el ropaje de una ayuda a los contribuyentes y es esos programas previos de IVA en los cuales los funcionarios de la DIAN van y hacen visitas a los contribuyentes antes de que se les venza la declaración de IVA. Y pues lo que hacen es ayudarlos a prepararlas, pero pues ahí también van recabando información y cuando llegan pues ya tienen información de primera mano, en este caso proveniente de dónde? De la facturación electrónica. Entonces, hay que tener muy en cuenta ese cambio de paradigma y ese cambio en la temporalidad, en la cual pues inclusive para las labores de fiscalización, pues la administración tributaria y sus funcionarios hoy en día ya llegan con las herramientas en la mano, herramientas que vienen de toda la información que se comparte a través de los distintos sistemas que tenemos que usar hoy para compartir información con mis clientes, con mis proveedores o con la misma administración tributaria. Entonces, esto ha hecho que se dé la vuelta en algo que hemos denominado de lo posterior a lo previo, que es simplemente
ese uso que se le está dando ahora a la información. Entonces, ahora esa información se convierte en el primer instrumento en la lucha contra la evasión y la elusión. Digamos que la facturación electrónica busca eso en tiempo real. Yo tengo que emitirle mi factura a la persona que me compró y pues la administración tributaria ya tiene la información de cuál fue el valor del ingreso, cuál fue el valor del IVA, quién vendió, quién compró, con todas las implicaciones que eso tiene en la determinación de cargas tributarias. Por ejemplo, con esto se determinan ingresos, costos y gastos y como vamos a ver, esta se va a convertir en una de las principales fuentes para generar algo que se llama la factura del impuesto sobre la renta, que ya vamos a ver sus implicaciones. También, pues, en la información que se recaba por el sistema de facturación electrónica, pues, va a ser usada en las declaraciones de IVA, teniendo implicación en mi IVA generado, en mi IVA descontable y en las retenciones de IVA. Esta información, de acuerdo con lo que dice la Administración Tributaria, también va a servir para identificar omisos. Aquellas personas que siempre han estado como fuera del radar de la Administración Tributaria, pues ahora es de pronto un poco más fácil que las identifiquen. ¿En qué sentido? Si hay una persona que nunca ha declarado, pues resulta que ahora vía facturación electrónica, la DIAN se da cuenta que esta persona hizo compras en el año por 80 90 millones de pesos. Recordemos que hay un tope para las personas naturales para declarar por compras en el año. Entonces, muy seguramente por ahí, si las personas lo hacen por desconocimiento, pues por ahí las van a identificar. Nunca han declarado, pero resultan con unas compras de ese monto. Pues la facturación electrónica le va a dar a la administración tributaria esa información y identificar esos contribuyentes omisos, con unas facultades especiales que inclusive le permitan a la administración tributaria inscribir de oficio en el RUT a estas personas que están omisas, que es como el primer paso, poderlos tener dentro de esa base de datos que es el RUT, y luego generarles esta factura del impuesto sobre la renta. De ahí que entonces viene el siguiente paso, que es esa generación de declaraciones para efectos de cruce y control, y pues posteriormente ya llegamos a un punto que es como el punto más álgido y que hay que ponerle mucha atención y es la identificación de diferencias con la contabilidad del contribuyente. Yo sé que suena raro, pero en el 95% de los casos donde hemos asistido a nuestros clientes en estas labores, resulta que tienen diferencias entre el módulo de facturación, la contabilidad y lo que transmitieron por el sistema de facturación electrónica a la DIAN. Y las diferencias que se encuentran entre la contabilidad y el sistema de facturación electrónica, por lo general oscilan entre un 2 y un 5%. Son las cifras que hemos podido recoger en nuestra experiencia. Aquí vale la pena mencionar que hemos trabajado arduamente en este tema de las conciliaciones. Tanto es así que Crow, nuestra firma, cuenta con la habilitación como proveedor tecnológico ante la DIAN, lo que quiere decir que nosotros como firma podríamos emitir facturas electrónicas. Tenemos esa autorización, pero digamos que esa calificación de ser proveedor tecnológico la obtuvimos con el ánimo de poder generar la información necesaria para el producto que les estamos contando hoy, que es esas conciliaciones que hay que hacer ahora entre la contabilidad, la facturación y las declaraciones tributarias. Y pues sin duda alguna, este uso de la información de carácter previo, pues también va a servir para motivar los requerimientos y demás actuaciones de la administración tributaria. Entonces ahora cuando yo recibo un requerimiento, pues no sería extraño que si me van a controvertir, por ejemplo, una declaración de IVA, ya venga un cuadrito donde me digan, oiga, es que usted en la declaración de IVA incluyó 100 y resulta que por facturación electrónica tiene 200, por favor, señor, sírvase justificar esas diferencias. Entonces, este es como el contexto de qué pasa ahora con el uso de la información y ahora pues la idea es ver cómo hacia dónde vamos y con nuestros vecinos, qué podemos augurar respecto del uso de la información por parte de la administración tributaria. El caso más cercano respecto de cómo se ha venido desarrollando este tema y el país del cual hemos posiblemente adoptado varios de los desarrollos que tiene la administración tributaria respecto del uso de la información para programas de fiscalización y control es México. México inició el tema de facturación electrónica desde el 2011. Nosotros podemos decir que lo llevamos como desde el 2019, aunque en realidad esto es un programa que viene desde el año 2002, que se le venía dando de impulso, impulso, impulso hasta que pues finalmente se utilizó, pero la masificación de la facturación electrónica, digamos que en nuestro contexto lleva aproximadamente unos 2 años. Es importante tener ese umbral temporal porque México, desde el 2011 hasta el 2016, ah, digamos que inició un proceso de adaptación de sistemas y un proceso de socialización con los contribuyentes en el cual pues llegó al 2016 en algo que se llama la contabilidad electrónica. ¿Y qué es la contabilidad electrónica?
pues básicamente en México, dentro de los 5 días siguientes del mes, o sea, yo cierro ahorita septiembre, hasta el 5 de octubre, yo tendría que hacer la transmisión de la información de la contabilidad electrónica al SAT, que es la Administración Tributaria Mexicana. ¿Qué quiere decir? Mes cerrado, tengo que tener mis registros contables y tengo que enviárselos a la Administración Tributaria. Entonces, ustedes se imaginarán la cantidad, el volumen y de pronto la calidad de información con que cuenta la Administración Tributaria Mexicana para todos estos temas de control y todos los temas de fiscalización. Imagínense este tema, si el quinto día del mes siguiente está teniendo la información de la contabilidad, ¿en qué puede repercutir esto? Imaginémonos el caso colombiano. Diciembre que cierre y antes del 5 de enero yo tendría que enviarle la contabilidad al SAT, en este caso a la Administración Tributaria. Para nadie es un secreto que nosotros realmente estamos cerrando estados financieros hacia febrero o marzo, ya inclusive cuando pues voy a tener el dictamen del revisor fiscal en aquellas entidades obligadas a tenerlo. Entonces, como para que ustedes vayan viendo hacia dónde va este tema, imagínense un escenario en el cual la Administración Tributaria nuestra, la DIAN, hiciera un salto y llegara a solicitar todo lo que tiene que ver con la contabilidad electrónica, pues esto requeriría un esfuerzo muy grande de parte de los contribuyentes para poder cumplir pues con esta obligación y con los plazos que impondrían para la misma. ¿Y qué es básicamente lo que se reporta? Pues me dice la norma que se informan los registros contables por cada operación. Entonces, imagínense que no es solo enviar la contabilidad, sino también hay que enviarla a un nivel de desglose bastante alto, porque por un lado me pide los registros contables de gasto y por el otro los llamados CFDI, que son las facturas electrónicas. Entonces, tengo que transmitir tanto la información de mis costos y gastos como de la facturación electrónica, y pues el SAT se encarga de hacer los cruces. Si yo, Manuel Benítez, reporté que tuve un gasto con Juan Carlos Arbeláez, pues allá van a ver si él me lo facturó o no, y empiezan a hacer los cruces de información de manera casi inmediata. Recordemos que esto lo hace la DIAN en Colombia, pero lo hace con la información de medios magnéticos. Información que ustedes saben que las compañías reportan más o menos entre abril, mayo y junio, y con esa información es que empieza a hacer cruces, pero de lo que ocurrió el año anterior. Acá estamos, repito, con información en tiempo real que le permite a la Administración Tributaria hacer fiscalizaciones de manera inmediata. Debe incluir la forma de pago. Esto, según lo que pudimos hablar con nuestros colegas en México, es un tema de control a la evasión, porque todos sabemos el famoso tema de los pagos en efectivo. Entonces, en México no existe una limitación como la que estamos teniendo nosotros acá, que por ejemplo, cierto porcentaje de los pagos en efectivo no es deducible en aras de disminuir la evasión. Acá en este caso no tienen esa limitación, pero en esta información que transmito sí debo incluir la forma de pago. También se controlan los movimientos bancarios, pues todo esto lo transmito en un archivo XML como los de medios magnéticos que nosotros tenemos, y pues el plazo son 5 días del mes siguiente, como les comentaba. México tiene una cosa muy buena, que es una discusión que nosotros hemos tratado de dar con la Administración Tributaria colombiana, y es que el régimen sancionatorio realmente, pues digamos, es adecuado, creería yo, porque si ustedes se dan cuenta, la sanción, dependiendo de la conducta en México, puede ir desde 280.000 pesos hasta 22 millones. ¿Y por qué es adecuado? Digamos que una compañía, por problemas técnicos, todos los meses se le pasó el plazo, y entonces todos los meses la está sancionando, en este caso el SAT. Si eso fuera así, más o menos 20 millones por 12 en el peor escenario, estaría pagando 240 millones de pesos al año. Recordemos que si esto pasara en Colombia, la sanción máxima que nosotros tenemos actualmente por medios magnéticos son 570 millones de pesos. Entonces, obviamente 240 millones de pesos al año, pues es una cifra importante, pero no se compara en nada con nuestra cifra, que en este caso podrían ser 570 millones de pesos mensuales, con lo cual el contribuyente pues terminaría, si en ese escenario trágico que lo sancionen todos los meses, pues terminaría pagando más de 6.000 o 7.000 millones de pesos en sanciones, situación que saca del negocio pues a cualquier contribuyente, porque pues es una cifra bastante importante la que debería entrar a pagar. Entonces, este es el contexto mexicano, muy importante tenerlo en cuenta por lo que comentaba al inicio. Todos o la mayoría de los avances que hemos dado en temas de administración tributaria y de fiscalizaciones vienen del modelo mexicano. Y con todo este contexto, ¿por qué es importante conciliar? En nuestra experiencia hemos visto que la conciliación es importante en varios frentes. El primero
yo debo hacer la conciliación de las declaraciones que ya presenté. O sea, si ya presenté todas mis declaraciones de IVA del año 2021 y lo que va del 2022, por lo menos nuestra recomendación es que las declaraciones que estén abiertas a revisión de la Administración Tributaria, pues sean objeto de esa conciliación con la información de facturación electrónica que tiene la DIAN. Ese es como el primer frente. Lo anterior, lo que ya presenté, conciliarlo con el ánimo de que si identifico diferencias, pues las pueda justificar ante un eventual requerimiento de la Administración Tributaria. Ojo, aquí hay que ser muy claro en algo y es que no siempre el hecho de que yo tenga una diferencia quiere decir que tenga que corregir la declaración, pero sí es importante y es deber del contribuyente identificar las diferencias y justificarlas. ¿Por qué? Porque lo que dice la administración tributaria es, usted es el que lleva su contabilidad. Usted también es el responsable de transmitirme la facturación electrónica y usted también es el responsable de lo que consigna en sus declaraciones. Entonces, usted es el dueño de esas tres bases de datos. Pues hombre, si hay diferencias, usted es el que administra la información, pues usted es el que debería decirme a mí como administración tributaria por qué se están presentando esas diferencias. Eso en lo que tiene que ver hacia atrás. Hacia adelante, lo que se busca con esta conciliación, que es hacer algo parecido a lo que les contaba que hace la administración tributaria, la DIAN, y es hacer una conciliación previa a la presentación de las declaraciones, tanto de IVA como de renta. Entonces, se cierra mi bimestre o mi cuatrimestre, dependiendo de la periodicidad, y ya, pues digamos, yo puedo hacer una conciliación para que cuando presente las declaraciones de IVA, yo ya tenga esas cifras conciliadas entre la contabilidad y lo que envié por facturación electrónica. Eso me permite hacer ese análisis de ingresos, IVA generado, IVA descontable, y identificar y analizar y justificar las diferencias. ¿Qué recomendamos nosotros como expertos? Si bien aún no es obligatorio, pues sí nos parece muy importante porque nosotros en la firma tenemos un concepto que se llama el defense file y es acuñar estos argumentos de defensa antes inclusive de que exista un requerimiento por parte de la administración tributaria. Esto es como anticiparse a los temas de fiscalización. Entonces, cuando llega la DIAN, pues simplemente yo ya tengo un archivito y unos soportes donde le digo, ah, sí, ok, yo sé que tengo esa diferencia, la diferencia está dada por esto. Y eso pues obviamente me permite ganar tiempo, ser más eficiente y pues contar con los elementos suficientes para responder a los cuestionamientos que tenga la administración tributaria. Por eso sugerimos nosotros esa construcción de ese archivo con soportes de las diferencias. Eso me permite, como lo mencionaba, tener una información depurada para soportar y responder requerimientos e inclusive en temas que pues avancen ya más allá de la simple discusión con la administración tributaria, pues también estos análisis de diferencias pueden constituirse en una prueba importante para temas litigiosos. Entonces, como ven, es como un abanico de posibilidades que tengo que justifican por qué debería yo hacer esa conciliación. Entonces, aquí nos surge una pregunta, ¿y qué pasa cuando las bases de información no cruzan? Digamos que aquí empiezan a haber temas ya asociados con lo que tiene que ver con la facturación electrónica y su régimen sancionatorio. Recordemos que la facturación electrónica, según está concebida en el artículo 616-1 del estatuto, se habla del sistema de facturación electrónica. ¿Y por qué es importante hablar de todo el sistema de facturación electrónica? Porque hoy en día hay varios conceptos que pues estoy seguro que todos tienen que haber escuchado porque pues es el pan de cada día, inclusive en el tema tributario, y es que está constituido por la facturación electrónica en sí, que son las facturas que soportan todas las operaciones de compra, venta de bienes o servicios que se transmiten electrónicamente cumpliendo con los requisitos técnicos que tiene la DIAN. Está el tema de nómina electrónica, que también ha generado pues bastantes preguntas, a pesar de que ya lleva un tiempo funcionando, pues es algo que no deja de generar cierta incertidumbre. Y pues ahora también tenemos todos los documentos electrónicos soporte cuando se hacen operaciones con no obligados. Esos son como los tres grandes grupos de bases que componen lo que es el sistema de facturación electrónica en sí. Es importante tenerlo en cuenta porque cuando uno piensa en sistema de facturación electrónica cree que es solo la facturación electrónica y se dejan de lado estas otras bases de datos adicionales como lo son la nómina electrónica y los documentos soporte cuando se hacen operaciones con no obligados. Obviamente todos estos documentos están asociados a un régimen sancionatorio y pues como lo dice la norma tributaria, una de sus principales funcionalidades es servir de soporte de costos y gastos y deducciones en la determinación del impuesto sobre la renta y como vamos a ver más adelante, también en el tema del IVA.
Entonces aquí es muy importante tener en cuenta que estamos conviviendo con esas tres bases de datos. ¿En qué riesgos puedo incurrir? Hay varias sanciones, pero las normas tributarias me dicen que cuando no hago transmisión en debida forma de los documentos del sistema de facturación electrónica, me pueden imponer la sanción del artículo 651, que casi todos la conocemos por medios magnéticos, que es la famosa sanción de los 570 millones de pesos. Cuando expido los documentos sin los requisitos establecidos, me pueden imponer la sanción del artículo 652 y cuando no los expido, pues me pueden poner la sanción por no facturar. Cada una de ellas, pues con distintas connotaciones y con distintos factores económicos. La más onerosa que es la del 651, que es por no generar la transmisión en debida forma de los documentos. Es una multa que no supera los 15.000 VTs, es el tope máximo, que son más o menos los 570 millones de pesos que les cuento, con alguna graduación, dependiendo de la conducta, y con una consecuencia adicional que también a veces no se dimensiona, porque muchas veces pasa que corregimos los medios magnéticos y decimos, no, pues se paga la sanción para poder acceder a los beneficios de la reducción y pare de contar. Pero recordemos que una segunda consecuencia que puede tener esa imposición de la sanción del artículo 651 es el desconocimiento de costos, rentas exentas, deducciones, descuentos y demás elementos de las declaraciones tributarias, porque me dicen que si yo no envío, por ejemplo, esa información, pues puedo ser objeto de este desconocimiento. Entonces, si yo no envié, por ejemplo, el formato del IVA descontable, por la razón que sea, nunca lo envié o se me quedó por fuera por temas técnicos, pues hay que tener cuidado porque el no envío de esa información no solo me puede acarrear la sanción de los 570 millones dependiendo del monto, pero también me puede acarrear que la administración tributaria vaya y en mis declaraciones me diga: le desconozco los impuestos descontables porque usted nunca aportó esta información. Acá también es importante mencionar algo y es que si bien la mayoría de las transmisiones de la facturación electrónica se hacen a través de un proveedor tecnológico autorizado, ¿qué quiere decir esto? Las compañías en la mayoría de los casos no hacen esa transmisión de manera propia porque no han surtido el trámite para poder ser proveedores tecnológicos autorizados, con lo cual se apoyan en un tercero. Entonces, si bien es el proveedor tecnológico el que está haciendo la transmisión de la información, no podemos dejar de lado que cualquier error que contenga esa información es responsabilidad del contribuyente, no del proveedor tecnológico. Entonces, en eso hay que ser muy claro porque muchos clientes tienen a veces la creencia errónea que si llega a haber una sanción, se la van a imponer al proveedor tecnológico porque él fue el que hizo mal la transmisión de la información y no es así. A pesar de que se utilice un tercero para poder cumplir con los requisitos técnicos, la información base siempre es responsabilidad de los contribuyentes. ¿Cuáles son las demás sanciones? La del artículo 652, que es el 1% de las operaciones facturadas sin el cumplimiento de los requisitos, y la del 652-1, que es la sanción por no facturar, pues tiene una sanción que puede llegar a ser mucho más onerosa financieramente que la de, por ejemplo, del 651 o la del 652, porque pues se trata de la clausura o cierre del establecimiento de comercio. Pues imagínese usted, dependiendo del tipo, ustedes dependiendo del tipo de negocio, si es, por ejemplo, una compañía que tiene puntos de venta donde se dedica a vender temas de retail, temas de productos, que puede tener una facturación diaria de 100, 200, 300 millones de pesos, pues imagínese una clausura o cierre de un establecimiento de comercio. Y dependiendo de la conducta, pues va la gradualidad de los días de cierre. Entonces hay que tener cuidado porque esto también puede ser un golpe bastante duro desde el punto de vista financiero. Con el contexto también del régimen sancionatorio, vamos a pasar a ver cómo se está haciendo uso de esta información respecto del IVA. Hay que recordar en este punto que por el artículo 21-1 del Estatuto Tributario, que viene de unas reformas tributarias atrás, pues lo que me dice es que la base para determinar los tributos deben ser mis cifras contables o mis registros contables, con lo cual la contabilidad se convierte en la prueba reina en procesos de fiscalización. O sea, por eso es que yo debo llevar mi contabilidad en debida forma, que tengo que tener actualizadas mis políticas contables, porque si bien estamos funcionando en un marco que tiene NIF como referente, pues recordemos que la adaptación de las políticas a cada negocio es responsabilidad de cada contribuyente y cobra vital importancia por este matrimonio contable y fiscal que les cuento. A menos que haya una norma fiscal específica, pues la base para la determinación de los tributos es la información contable y las normas contables. Entonces, muy importante tener en cuenta eso. Y como les contaba ahorita, pues, ¿qué dice la administración tributaria? Hombre, usted es el que me transmite la información de facturación electrónica y usted es el mismo responsable
de su información contable que tiene en su BRP y también es el responsable de las declaraciones. Entonces, si llega a haber diferencias, pues es su responsabilidad indicar, analizar y soportar por qué se dieron tales diferencias. Las implicaciones, pues pueden ser temas sancionatorios y la responsabilidad como está concebida la norma. Y repito, pues partiendo del hecho de que las tres bases de datos pues, las alimenta el contribuyente, pues la responsabilidad de tales conciliaciones recae sobre él. ¿Qué está pasando en la práctica? Repito, si bien aún no hay una norma que para IVA genere una declaración que preste mérito ejecutivo, estamos aún en IVA en un tema que se podría llamar sugerido. Cuando yo entro a diligenciar el tema de las declaraciones de IVA, pues me aparece un disclaimer, un mensaje de alerta de este estilo, donde me dice pues que hay algunos datos que se han subido al formulario, que se han obtenido del tema de facturación electrónica, entonces ahí pues le hacen uno toda la descripción, pero básicamente lo que le están diciendo es, en algunos renglones usted va a encontrar información y esa información yo la he obtenido de todo el sistema de facturación electrónica. Pero uno empieza a ver dentro de esos disclaimers cosas que llaman la atención. Si bien en IVA estamos aún en el escenario de las declaraciones sugeridas, sugeridas porque aún, como repito, no prestarían mérito ejecutivo, o sea, yo puedo hacer caso omiso de la información que me están incluyendo ahí sin que de entrada tenga alguna consecuencia de tipo sancionatorio legal, pues es importante leer con detalle los disclaimers que tiene esta información. Y resulta que si arriba, en el pantallazo anterior me decía que era sugerida, si bien me dice que es sugerida, pues es muy importante leer este avisito que está marcado aquí en amarillo, porque me dice, de no estar de acuerdo con la información de facturación electrónica reportada, le sugerimos revisar sus datos contables y soportes con el fin de verificar las posibles diferencias. Ojo con lo que sigue, las cuales deberán ser comunicadas a la DIAN. Si bien aún este procedimiento no está establecido, démonos cuenta que la DIAN ya nos está dando luces de hacia dónde vamos. Y no sería descabellado que a futuro la DIAN me diga, amarrado al tema de la contabilidad electrónica que vimos en México, hombre, con la declaración de IVA usted tiene que mandarme sus registros contables y aparte en un archivo XML con estas características, pues va a tener que entrar a justificarme las diferencias que tenga entre la contabilidad y en este caso las declaraciones de IVA. Con lo cual, la carga de la prueba claramente recae sobre el contribuyente. Entonces, repito, esto es un mensaje a que nos anticipemos, a que miremos hacia dónde está tomando curso este tema, porque, pues, si bien aún no hay un procedimiento, repito, pues dense cuenta que sí me está diciendo que el contribuyente deberá comunicar esas diferencias a la DIAN. Entonces, muy importante tener en cuenta eso. Y acá, pues, finalmente me dice todo el tema de que pues si una vez verificada la información hay que hacer cambios, pues esa información puede ser editada para pues reflejar la realidad del contribuyente, pero pues esto no quita la facultad que tiene la administración tributaria de hacer una fiscalización posterior de las cifras. Entonces, como podemos ver, pues eh, me lo tildan de información sugerida, pero si ya empezamos a ponerle cuidado a esos mensajes, pues nos damos cuenta que no es tan sugerida y tan opcional. Porque, por ejemplo, en este ejemplo, si me están diciendo que el ingreso general es de 13 millones y resulta que el mío es de 11, por la razón que sea, porque anulé una factura y no alcanzó a subir a la facturación electrónica la anulación, aunque pues es simplemente a manera de ejemplo, porque recordemos que las anulaciones también dentro del sistema de facturación electrónica tienen unos requisitos, ya no es como antes que las personas andaban anulando facturas a diestra y siniestra, ya hay unas condiciones por las cuales yo puedo anular facturas o modificarlas, pues en este caso, pues hay que ponerse realmente a pensar si sí es tan sugerida y opcional esta información como lo dice el disclaimer de IVA. ¿Y qué esperar en renta? Si bien el tema en IVA preocupa y el tema en IVA, pues digamos que nos da un tiempo para lograr hacer algunas adaptaciones en caso de que el día de mañana la DIAN decidiera solicitar esas diferencias como lo está mencionando el disclaimer, pues el tema en renta es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque pues partiendo de la misma situación en la cual yo le transmito a la DIAN la facturación electrónica, yo preparo mi contabilidad y yo preparo en este caso la declaración de renta, pues si hay alguna diferencia, nuevamente el contribuyente es quien debe hacer la validación, el análisis y la justificación de tales diferencias. Y aquí también es importante traer a colación varios artículos del Estatuto Tributario, entre ellos el 616 raya 1. Acá
incluimos en esta presentación este artículo específico y el aparte que está en amarillo para soportar la afirmación que hacía hace unos momentos, y es que si bien yo transmito la información a través de un proveedor tecnológico que es un tercero, la información es responsabilidad del contribuyente, tal cual como lo dice este artículo 616 raya 1, que me dice que en todos los casos, ojo, aquí no hay excepciones, en todos los casos, la responsabilidad de la entrega de la factura electrónica de venta para validación, así como la expedición y entrega al adquiriente una vez validada, corresponde al obligado a facturar. El proveedor tecnológico lo que me provee es el medio para entregar la información, pero la responsabilidad de la calidad de esa información, de la velocidad y de su entrega, sigue siendo responsabilidad del contribuyente. Acá hay un tema que va amarrado a esas conciliaciones, es que me dice que si bien la validación de las facturas electrónicas que surte por parte de la DIAN para la aceptación es un proceso que viene amarrado a cada factura electrónica, pues se surte, o sea, si la factura pasa esos filtros técnicos y cumple con los requisitos y se entrega a su destinatario final, pues eso no le quita a la administración tributaria que posteriormente pueda ejercer las labores de fiscalización y control a que haya lugar. Entonces, también es importante tener en cuenta que la DIAN se reserva esa facultad de hacer la fiscalización y pues también es importante todo este tema de la conciliación tanto de ingresos como de gastos, porque recordemos que ese 616 raya 1 también me indica que para la procedencia de costos y deducciones, así como impuestos descontables, se requiere la factura de venta, documento equivalente a los demás documentos previstos en este artículo. La prueba o el soporte de costos y deducciones por excelencia pues es la facturación electrónica. Entonces, de ahí la importancia de conciliar el tema contable, el tema fiscal y el tema de soportes. Acá es donde ya viene el tema un poco más complejo, y es que la ley 2155-2021, la reforma tributaria, facultó a la DIAN para generar algo que se llama determinación oficial del impuesto sobre la renta y complementarios mediante facturación. Y hay que ponerle cuidado desde la misma denominación de este documento. Ojo, porque arranca diciendo que es una determinación oficial. Esto ya no tiene el carácter de sugerida. Y tiene un agravante, que al ser una determinación oficial, como vamos a ver dentro del procedimiento en un momento, si dentro de los 2 meses siguientes a que la DIAN me emita esta determinación oficial del impuesto sobre la renta, yo no sigo ese procedimiento que inclusive implica presentar la declaración con mis cifras propias, pues esa declaración que la DIAN me hizo por esta determinación oficial queda en firme y presta mérito ejecutivo. ¿Esto qué quiere decir para efectos legales? Que la DIAN con ese titulito, con esa determinación oficial que me envió y yo nunca controvertí, pues puede iniciar la acción de cobro. Y contra eso ya no procede ningún recurso. Es un tema que se está estudiando porque no sé si puede tener tintes de inconstitucionalidad, porque al contribuyente que le llega esta determinación oficial del impuesto sobre la renta va a estar en una clara desventaja sobre el que no le llegó, porque éste tendrá que dentro de los 2 meses siguientes presentar su renta, si no lo hace queda en firme la de la DIAN y no la puede controvertir, mientras que el otro contribuyente, pues si la presenta tarde va a pagar sanción de extemporaneidad, si necesitara corregirla para disminuir el valor a pagar o aumentar el saldo a favor tendrá un año, como lo dice la norma tributaria, y para otras correcciones que aumenten el valor a pagar, pues hasta la firmeza de la declaración, que será la firmeza de los 3 años. Entonces, ojo, porque estaríamos en una firmeza especial, entre comillas, de 2 meses. Entonces, muy importante tener en cuenta acá que sí se trata de un acto oficial y que presta mérito ejecutivo, no es una declaración sugerida. ¿Y cómo quedó redactado ese 616 raya 5? Acá pues simplemente es llamar la atención sobre este tema de que presta mérito ejecutivo. Me dice que por ese sistema, pues la DIAN va a obtener la base gravable y los otros elementos de la declaración de la información de terceros y de la facturación electrónica, que va a ser una notificación, bien sea por la página web, por el correo registrado en el RUT o notificación física, y que el contribuyente tiene 2 meses para presentar la declaración con sus propias cifras, donde están los temas bastante complejos adicionales de esta obligación. Resulta que en el mes de agosto de este año 2022 salió la resolución 1212 que reglamentó ese 616 raya 5. Nuevamente me dice que es un acto administrativo de determinación oficial del impuesto, que la DIAN, dependiendo de sus necesidades y de los índices o de la información que tiene, por ejemplo, de evasión, pues podrá definir sectores en donde se van a identificar los sujetos pasivos de esta obligación, la inscripción de oficio en el RUT que les había mencionado,
Pero llaman la atención varias cosas. En principio, esto se va a usar para detectar omisos. Y tan es así que esta resolución dice que la DIAN va a emitir esta factura o este impuesto de renta por facturación electrónica luego de que pase el vencimiento. ¿Para qué es? Para poder imponer las correspondientes sanciones de extemporaneidad. Entonces, ahí es muy importante tener en cuenta eso. La DIAN lo que hace es incluir estos factores o esta información que ha traído por la facturación electrónica, bien sea en el formulario que corresponda al contribuyente, el 210 o el 110, y me dice que la declaración deberá presentarse y pagarse entre los 2 meses siguientes contados a partir de la fecha de notificación. Acá hay un tema que ya fue objeto de discusión y que es el que también le da la base a todo este tema de por qué debo conciliar en renta, y es que me dice que si bien uno de los requisitos para que esa comunicación, esa determinación del impuesto de renta realizada por la DIAN, basada en las cifras de facturación electrónica, pierda fuerza ejecutoria, yo como contribuyente debo dentro de los 2 meses siguientes presentar la declaración de renta con mis cifras propias, pero el artículo dice que uno de los requisitos es que la declaración que yo presente debe contener como mínimo la información de facturación electrónica. Entonces, ¿esto qué es en la práctica? La DIAN me puso unos ingresos de 1.000, pero mis ingresos contables son 800. Si yo presento los 800, la DIAN me va a decir, señor, esa declaración no sirve para que la mía pierda fuerza ejecutoria porque usted como mínimo debe incluir los 1.000. Salió una sentencia de la Corte Constitucional donde dice que eso puede ser debatido de alguna forma, que si bien por facturación electrónica hay 1.000, si el contribuyente logra demostrar que sus ingresos son 800, pues se valdrían los 800. Pero ¿a qué punto vamos? Nuevamente hay que tener como soporte esa conciliación de por qué en facturación electrónica hay 1.000 y yo tengo 800. Y ojo, démonos cuenta que para el impuesto sobre la renta, muy seguramente el otro año, la DIAN puede empezar a emitir este tipo de facturas y para poder controvertirlas, yo tengo que tener plenamente conciliadas las cifras. Ese es el mensaje que queremos darle la mañana de hoy. La misma resolución dice que las diferencias, las diferencias entre los valores del sistema de facturación electrónica y la renta que presenta el contribuyente podrán ser objeto de fiscalización por la DIAN. Como vemos, por todo lado es como cerrar el cerco, por todos lados es como decirle al contribuyente, hombre, usted tiene que asegurarse que las diferencias estén plenamente conciliadas y plenamente identificadas. Acá, acá hay un tema y por eso cuando íbamos a iniciar la charla, estaba yo tratando de ver qué modificaciones le habían hecho al proyecto de reforma tributaria, porque en la versión que se entregó inicial para el análisis de Senado y Cámara para todo el trámite legislativo, resulta que este tema empieza a preocupar mucho más. ¿Por qué? Porque resulta que la reforma tributaria en ese articulado, en la propuesta, está proponiendo una modificación del 616-5 que puede sonar mínima, porque precisamente están eliminando solo una palabra y está eliminando esa palabra mínimo. Y como quedaría redactado el artículo 616-5, es como está acá, y me diría, para que la factura del impuesto sobre la renta pierda fuerza ejecutoria, en consecuencia no proceda recurso alguno, la declaración del contribuyente debe incluir los valores reportados en el sistema de facturación electrónica. ¿Recuerdan que la versión anterior decía que debía incluir como mínimo y por eso fue objeto de esta sentencia de la Corte Constitucional? Acá lo que me está diciendo la reforma tributaria en esa modificación al artículo es que debe contener la información de facturación electrónica. Al quitar la palabra mínimo, pues ya pierde lugar interpretaciones, pierden lugar ajustes, y de acá entonces que sí se haga mandatorio y que sea un ejercicio obligatorio para los contribuyentes estar haciendo estas conciliaciones que a nuestro punto de vista y dependiendo del monto de facturas que expida cada contribuyente, pues debería hacerse casi de manera mensual. Entonces, no le perdamos el rastro a la reforma, no le perdamos el rastro a cómo quedaría finalmente este artículo del Estatuto Tributario, porque esto nos puede cambiar totalmente las reglas del juego. ¿En qué sentido? Que yo tengo entonces que estar haciendo esa conciliación mensual para saber, por ejemplo, con los ingresos, que si mis ingresos en contabilidad son 100, en la facturación electrónica está en 100. Y que si son 100, pero en facturación electrónica tengo 110, hombre, ¿de dónde están saliendo esos 10? Repito, una factura que me quedó contabilizada el mes siguiente, pero transmití porque pasa mucho, no salió una nota de débito, por un tema técnico no pasó, por las razones que sea, pero debo tenerlas plenamente identificadas y justificadas.
¿Qué se puede anticipar? La fiscalización y el futuro. Pues un uso más intensivo de la tecnología por parte de la administración tributaria, una fiscalización basada en índices por sectores, fiscalizaciones basadas también en la determinación del perfil de riesgo de los contribuyentes, que nos lo ha dicho la misma Diani, hay sectores que claramente hay contribuyentes que son muy juiciosos, pero otros que tienen altas tasas, por ejemplo, de corrección de declaraciones, allá pues se van a centrar las fiscalizaciones, uso de información de manera previa en los procesos de fiscalización, y pues todo esto nos lleva a una pregunta lógica. Con el desarrollo que hemos hecho hoy, que es un desarrollo muy condensado, porque pues explicar este tipo de temas da para charlas más largas, pero pues espero haber sido claro en los planteamientos en la mañana de hoy respecto de la importancia de la información, de la facturación electrónica y de su uso en IVA y en renta. Pues la pregunta lógica es que cada uno al interior de sus organizaciones mire si está preparado para afrontar estos riesgos y estos retos que trae todos estos cambios que se está teniendo en el uso de la información por parte de la administración tributaria. De nuestra parte en Crow, pues siempre nos sobra recordar que nos estamos especializando en este tipo de soluciones con el ánimo de apoyar a nuestros clientes, y de hecho pues tenemos desarrollado un producto que le permite a los clientes de manera anticipada, o si quiere hacerlo sobre las declaraciones que ya presentó como vimos, pues llegar a identificar este tipo de diferencias a nivel de documento con informes gerenciales, que le permite precisamente satisfacer todo esto que nos está pidiendo la administración tributaria, y que muy seguramente a futuro pues exigirá de una manera ya con algún mandato legal, donde por ejemplo puede existir una figura como la que les contaba: envíeme la declaración de IVA con los soportes contables y en un archivo XML justifíqueme las diferencias. Entonces, muy importante tener en cuenta, y que el mensaje de la mañana de hoy sea si realmente cada uno de nosotros estamos preparados para afrontar lo que se viene. Eso en lo que tiene que ver con la conciliación. Y para cerrar, simplemente queríamos hacer unos comentarios sobre algo que está tomando mucho auge, y es la planeación internacional. Planeación internacional que se da tanto para las personas naturales como para las personas jurídicas, que puede tener distintas razones. La primera, encontré un nicho de negocios en Estados Unidos que se adapta perfecto a lo que yo hago, entonces quiero abrirme en Estados Unidos, ¿qué debo hacer? O en España o en la jurisdicción que sea. Segundo y más común, y que ya se ha adelantado un poco: hombre, yo tengo esta estructura de negocio, quiero optimizarla desde el punto de vista tributario, ¿qué puedo hacer? También revisamos qué se puede hacer. O temas de protección patrimonial. Hombre, me preocupa la incertidumbre política, yo quiero tener un capital en otra jurisdicción que esté protegido para mi futuro por si algo llega a pasar en temas políticos, por ejemplo. Entonces, lo primero que hay que ver es que la planeación internacional, uno, cubre distintos temas, no son solo temas tributarios. Dos, aplica para personas naturales y personas jurídicas, porque a veces se piensa que estos instrumentos son muy sofisticados o solo son para las grandes corporaciones. Y tres, pues pueden ofrecer elementos importantes como la protección patrimonial, como vamos a ver en unos segundos. Entonces, la internacionalización, pues lo que busca es esas alternativas para pues atraer todos los efectos positivos que, por ejemplo, temas como los convenios de doble imposición o los acuerdos para la promoción y la protección de la inversión me permiten. Y se pueden buscar tres objetivos: la optimización tributaria, la protección de la inversión y la seguridad jurídica, tan importante en nuestros días. ¿Qué instrumentos tengo? De manera general, son dos los instrumentos que tengo en los temas de planeación internacional. Están todos los convenios para evitar la doble imposición que tiene suscritos Colombia, y unos instrumentos que están tomando vigencia, que si bien han existido en el tiempo, pues hasta ahora están cobrando importancia o siendo revisados, que son los conocidos como APRIS, que son los acuerdos para la promoción y protección recíproca de la inversión. Una planeación internacional ideal combina estos dos elementos, porque el primero me permite optimizar mi carga tributaria y el segundo me permite obtener alguna seguridad jurídica sobre la inversión que tengo. Entonces, lo ideal es combinar los dos. ¿Qué generalidades tienen los convenios para la doble imposición? Pues son convenios de carácter internacional, que decimos que brindan seguridad jurídica porque los convenios internacionales están por encima de todas las normas locales. Entonces, así se haga una reforma constitucional, así se creen nuevas leyes, nuevos decretos, lo que yo firmé como Estado con otro Estado, en aras de respetar algo que se llama el pacta sunt servanda, que es un principio de los convenios internacionales, pues debo respetar lo que firmé. Entonces, como esos convenios tienen un carácter superior a las normas locales, pues dan cierta certeza a las reglas del juego. ¿Qué buscan los convenios de doble imposición? Pues que la tributación se realice en una sola jurisdicción, que se dejen claras reglas de qué tipo de ingreso se va a grabar en cada jurisdicción para evitar precisamente la doble imposición,
se revisan estos instrumentos con el ánimo de hacer una planeación integral, porque otro mensaje que quiero dejar la mañana de hoy, y así lo manejamos nosotros como asesores, la planeación tributaria debe ser integral, incluir a la sociedad y sus socios. Y pues Colombia actualmente tiene una red de 13 convenios, hay otros que si bien están firmados, aún no han surtido el trámite para entrar en acción o para que se puedan aplicar. Entonces es muy importante tener en cuenta esa red de tratados para saber cuáles me aplican y con cuáles podría yo tener algún beneficio. Históricamente tenemos los de la CAN, que la CAN incluye a Perú, a Ecuador, a Venezuela. Tenemos el tema de España, que ya tiene algunos años, Chile, Suiza, Canadá, México, Corea, India, Portugal, República Checa, Reino Unido, Italia y Francia. Estos serían los que ya puedo usar yo para ver qué ventajas tengo. Si tengo alguna operación en estos países, pues valdría la pena preguntar, hombre, ¿y si estoy haciendo uso de ese convenio de doble imposición? Entonces, muy importante revisar esa lista. Generalidades de los acuerdos para la promoción y la protección de la inversión. Otra vez lo mismo, es una norma jerárquica de carácter superior por encima de las normas locales, lo cual me da seguridad jurídica. ¿Qué objeto tienen? Proteger y promover la inversión en los países firmantes. Eh, ¿Cuál es la relevancia de estos acuerdos? Y esto es un ejemplo que siempre pongo y que digo yo suena un poco triste. Si yo soy un colombiano que tiene unas acciones de una compañía colombiana y llegara, por ejemplo, a presentarse un evento de expropiación por parte del Estado, pues no hay nada que me proteja porque las normas locales pueden cambiar y nada me protegería. En cambio, si yo soy un colombiano que tiene una estructura en la cual, por ejemplo, mi entidad que está en Colombia cuelga, como decimos en la tributación internacional, de una que está en España, cambian las condiciones, porque yo sería, a pesar de ser colombiano, el colombiano tendría las acciones de la española y la española tendría las acciones de la colombiana. Entonces estaría un evento en el cual sería un inversionista español con inversión en Colombia que me encontraría protegido por el acuerdo de promoción y la protección de la inversión firmado entre los dos países. Entonces, muy importante tener en cuenta ese tema y pues a manera de comentario final, ¿qué debo definir yo en los temas de planeación? ¿Qué jurisdicción sería la más benéfica para la operación y para los socios? Porque repito que debe hacerse en conjunto. ¿Qué expectativas de nuevos negocios tengo en el exterior para poder llevar mi estructura a otro país y hacerla operar de manera eficiente? ¿Qué expectativas de movilidad pueden tener los socios? Hay socios que dicen, no, pues yo sé que a mí de pronto Suiza no me funciona como la mejor opción para mi negocio, pero a futuro yo quiero retirarme allá. Entonces, ¿qué combinación podemos hacer? Y un tema muy importante, ¿qué necesidades de flujo de caja tienen tanto las sociedades como sus socios en el exterior y en Colombia? Hay personas que me dicen, no, es que yo necesito vivir en Estados Unidos. Ah, bueno, entonces se busca la forma específica de alocar recursos en esa jurisdicción mediante una estructura que permita tener eficiencias en varios sentidos. Entonces, aquí el mensaje de la planeación internacional para cerrar es que, repito, no es algo tan sofisticado que solo esté reservado para las grandes corporaciones, o sea, las personas jurídicas cada vez lo están usando más. No existe solo temas tributarios, como podemos ver, también hay temas de protección patrimonial y temas de seguridad jurídica. Y el último mensaje, la planeación internacional es tan flexible como ustedes quieran. Por eso, lo primero que hace un asesor como nosotros cuando hacemos temas de planeación internacional es sacar como una listica de chequeo y bueno, ¿usted qué quiere? Irse a vivir a otro país, internacionalizar, asegurar su patrimonio, las razones que sea, y se vuelven trabajos a la medida. Si bien utilizamos elementos genéricos como los CDIs y los APRIs que hemos visto hoy, pues sí se vuelve un elemento a la medida porque las necesidades de cada compañía y de sus socios pues son distintas. Con este tema, pues terminamos la charla. La teníamos planeada para 1 hora y creo que el tiempo se ha cumplido más que cumplidamente, valga la redundancia. Agradecerles a todos por haber asistido a este webinar la mañana de hoy. Y pues nuevamente reiterarles que desde Crow, en cabeza de los socios y de nuestro presidente, pues siempre estamos dispuestos a atender cualquier inquietud que ustedes tengan, tanto en temas tributarios como legales, a través de todos los expertos que tenemos en cada uno de estos temas. Manuel, muchísimas gracias por tu intervención, por esta excelente presentación, que estoy segura que va a ser de mucho provecho para todos los participantes de este comité y para todos nuestros afiliados. Em, si te parece bien, podemos abrir el espacio para cualquier pregunta. Sé que en el cuerpo del chat ya Gustavo Pájaro pregunta que si el material lo pueden tener. Si es posible, usted Claro nos que sí. permite, nos da autorización. Perfecto. Entonces, en el transcurso del día estaremos haciéndole llegar a los participantes la presentación que Manuel
nos acaba de realizar. No sé si tenemos alguna otra pregunta o inquietud, aprovechando que tenemos tanto a Manuel como a Juan Carlos en la mañana de hoy para resolver inquietudes. Perfecto. No, No, creo que no o tenemos quedó muy claro preguntas. o muy confuso. Más Eso bien muy dice uno claro, cuando es yo docente, diría. ¿no? O todo quedó claro o no entendieron nada. Esperemos que sea lo primero. No, igual si hay dudas, después nos las pueden compartir y con el mayor de los gustos las respondemos. Claro que sí. Muchas gracias nuevamente, Manuel, por supuesto, Juan Carlos, como siempre, por su tiempo, por regalarnos este espacio. Y nos vemos el próximo comité tributario. Muchas gracias a todos, que tengan una excelente mañana. Muchas gracias, Sofía, y muchas gracias a todos los asistentes y en especial también a Manuel por su apoyo en estos temas tan importantes. Un feliz día y un feliz resto de semana y pues nos vemos en un mes, creería yo. Así es. Muchas Gracias a gracias. todos. Feliz Un muy buen día. día.